Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos un delicioso pan de chocolate sin emplear harina ni huevo. Los ingredientes estrellas serán el amaranto, que nos dará proteína vegetal de muy buena calidad, y betabel, un vegetal que además de aportar una gran variedad de vitaminas y minerales, le dará un hermoso color y sabor a este pan. Además, como ya es costumbre, les daremos la opción de hacerlo en horno, en estufa y en freidora de aire. Si esta receta les gusta, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de todos los videos que les compartimos. Muy bien, iniciemos con la receta. Ocuparemos 5 tazas de amaranto reventado, 2 betabeles medianos, aproximadamente 400 gramos, 2 cucharadas de linaza, 6 cucharadas de azúcar mascabado, 5 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar y opcional, 1/4 de taza de chispas de chocolate. Iniciaremos calentando agua en una cacerola. Cuando ésta rompa hervor, agregamos el betabel. Contabilizamos unos 40 minutos. Mientras el betabel se está cocinando, molemos las semillas de linaza en la licuadora. Añadimos media taza de agua y mezclamos. Han transcurrido 40 minutos desde que pusimos a cocer el betabel. Para verificar si este ya está cocido, introducimos un cuchillo y si este entra y sale fácilmente, significa que ya está listo. Los retiramos del agua y los colocamos en un recipiente con agua fría y esperamos unos minutos a que se enfríen. Cuando el betabel esté frío o tibio, le cortamos los extremos y le retiramos la piel. El betabel nos aporta fibra dietética y antioxidantes como polifenoles y betalainas. Cortamos el betabel en trozos grandes y con ayuda de un procesador de alimentos lo hacemos puré. Si no tienen procesador, también pueden usar un machacador de papas o un tenedor. Con esta cantidad de betabel obtendremos aproximadamente 1,5 tazas de puré que colocaremos en un recipiente hondo. Añadimos el amaranto reventado, el azúcar mascabado, el cacao en polvo, la linaza hidratada y las chispas de chocolate. Mezclamos. El betabel contiene una cantidad notable de fibra vegetal que ayuda a facilitar el tránsito intestinal. También puede contribuir a reducir el nivel de colesterol en la sangre al disminuir su absorción en el intestino. El amaranto complementa esta receta aportando proteínas de origen vegetal. Este pan se puede hacer en horno, en estufa y en freidora de aire. Si eligen hacerlo en el horno, engrasaremos una charola. Colocamos la masa y la extendemos hasta lograr un grosor aproximado de 1,5 centímetros. Es importante que dejemos los bordes libres de masa para que una vez horneado el pan, lo podamos desprender con ayuda de un volteador. Precalentamos el horno a 170 grados centígrados. Hornearemos el pan a la misma temperatura durante 40 minutos. Transcurrido el tiempo de horneado, retiramos el pan y esperamos a que enfríe. Una vez frío, y con ayuda de un volteador, desprendemos el pan de la charola. Para la presentación, pueden optar por cortar el pan en porciones individuales de entre 4 a 5 centímetros por lado. En este punto, el pan ya está listo. Pero si desean darle un toque extra de sabor y presentación, podemos preparar un delicioso betún de chocolate. Para lo cual derretiremos
70 gramos de chocolate. Yo estoy empleando chocolate 80% cacao, al cual le añadiremos media taza de puré de betabel. Integramos hasta obtener una mezcla homogénea. Si perciben que la mezcla se endurece, pueden ponerla a baño María nuevamente. Untamos el pan con este betún. Y según la presentación deseada, pueden añadir más capas de pan con betún hasta alcanzar la altura ideal. Y de esta forma tenemos listo un delicioso pan de chocolate sin gluten para disfrutar en familia. Si optan por hacerlo en la estufa, engrasaremos un sartén, de preferencia con antiadherente. Vertemos la masa y la extendemos hasta lograr un grosor de aproximadamente 1,5 centímetros. Tapamos el sartén y cocinamos a fuego medio bajo. Contabilizamos 15 minutos. El betabel nos aporta vitaminas A y C y minerales como hierro y potasio, entre otros. Transcurrido el tiempo, volteamos el pan y cocinamos 15 minutos más, ahora sin tapa. Pasado el tiempo, retiramos el pan y esperamos a que enfríe antes de disfrutarlo. Si prefieren hacerlo en freidora de aire, precalentaremos el aparato a 160 grados centígrados durante 3 minutos. Mientras tanto, engrasaremos un molde apto para freidora de aire. Vertemos la masa y la extendemos para lograr un grosor de 1,5 centímetros aproximadamente. Horneamos el pan a 160 grados centígrados durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo de horneado, retiramos el pan del aparato, esperamos a que enfríe para desmoldarlo y poder disfrutarlo. Y de esta forma tenemos listo un delicioso pan de chocolate sin gluten para disfrutar en familia. Pero lo mejor de todo es que está probado y aprobado por los paladares más exigentes. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales.